Supercrack Estrella presenta Untersberg, la montaña que esconde una entrada hacia otro mundo descubierta en este video. Situada en los Alpes alemanes, la leyenda negra de la montaña se remonta a los primeros pobladores de la zona, y desde entonces el misterio que la rodea, que aumenta cada vez que una nueva persona desaparece en sus inmediaciones, ha sido investigado por toda clase de profesionales, desde científicos hasta amantes de las ciencias ocultas. Y es que se cree que el misterio de Untersberg no se ciñe únicamente a montañeros que se pierden para no dejar rastro. Lo realmente inquietante es el rastro que sí dejan. Los Alpes austríacos, como los Alpes suizos, era el lugar donde estuvieron los ángeles caídos. Desde aquí estos ángeles caídos lanzaron ataques nucleares contra las ciudades de Sodoma y Gomorra. En la época del rey Escorpión, esta montaña está llena de historias. Ocurrió en 1987. Nuestros protagonistas son tres amigos montañeros que ignoraron todas las advertencias de los lugareños y se adentraron en las cavernas que rodean la montaña maldita. Era verano y las condiciones meteorológicas eran apropiadas para la exploración, pero tras días sin contacto, los familiares de los tres hombres alertaron a las autoridades para que iniciaran las tareas de búsqueda, tareas que concluyeron siguiendo la pista de los amigos a la montaña, pista que desaparecía abruptamente al llegar a las cavernas. Tras unas semanas de búsqueda, las autoridades decidieron darles por desaparecidos, ante la imposibilidad de mandar una partida por las casi inaccesibles cuevas del interior de la montaña. Los familiares de los desaparecidos se hicieron a la idea de que no volverían a ver sus seres queridos, pero lo realmente inquietante es lo que ocurrió 3 meses después de dejar de buscar. Uno de los familiares recibía una llamada desde el consulado alemán en Egipto. Los tres hombres estaban sanos y salvos. Cuando se les preguntó dónde habían pasado esos 3 meses y cómo habían recorrido 3000 kilómetros sin pasaporte, los tres hombres admitieron que ninguno recordaba absolutamente nada de lo sucedido. Según su testimonio, estaban por entrar a las cuevas de Untersberg y lo siguiente que recuerdan es que se encontraban en un barco navegando por el Mar Rojo, sin tener ninguna pista de cómo habían llegado aquí. Una vez se recuperaron de la impresión de haber recorrido esa distancia, les esperaba la sorpresa de que habían tardado 3 meses en hacerlo, sin que ellos tuvieran un solo recuerdo de esos 90 días. Y es que aunque Untersberg sea un sinónimo de desaparición, no lo es de muerte. Son muchos los amantes de lo oculto que afirman que bajo la montaña se encuentra una serie de portales que ayudarían a recorrer grandes distancias por el interior de la Tierra, y que otros muchos portales llevan a lugares que aún no podemos ni empezar a describir. El nazismo se vinculó al esoterismo, en su locura buscó objetos sagrados, lugares misteriosos para dominar al mundo. Lo hizo en lugares remotos y también cerca de su casa. La entrada a la Tierra fue así como la llamó el dictador alemán obsesionado por Untersberg. Los nazis conocían la rumorología y leyenda alrededor de esta montaña. Desapariciones, personas que volvían al cabo de los años con la misma ropa y sin recordar nada de lo que les había ocurrido, cavernas profundas que no se conocía hasta dónde llegaban. Untersberg es el macizo más septentrional de los Alpes de Berchtesgaden, un espolón prominente a caballo entre la frontera entre Berchtesgaden, Alemania y Salzburgo, Austria. Y desde hace siglos siempre ha estado ligado a leyendas que descansan sobre desapariciones y cavernas misteriosas. Como en todas las montañas, el temor a seres mitológicos y a cosas extrañas que ocurrían alimentaban el miedo. Es cierto que con el paso del tiempo todo se atenúa, y también que 3 excursionistas desaparecieron en la década de los 80 en este bucólico rincón de los Alpes, y después de darlos por desaparecidos la historia giró de forma brusca y llamaron a sus casas desde un punto muy lejano y sin saber cómo habían aparecido allí. Untersberg es un lugar bellísimo, un lugar de recreo, del que desde hace muchos años no descubre historias, pero que están allí, registradas desde hace siglos. Si algún día vas por Salzburgo y quieres allí, la montaña te espera. Durante la Segunda Guerra Mundial se intentó proteger estas montañas. Muy cerca de este lugar estuvo Benedicto XVI, en un batallón antitanques. Es posible que fuera uno de aquellos jóvenes soldados que protegieron esta montaña de los rusos, y es que esta se convirtió en una vía de escape hacia otros mundos para los nazis cuando la guerra estaba terminando. Ratzinger nació en Baviera y quiso ser cardenal después de quedar impresionado por la visita de arzobispo de Múnich cuando tenía 5 años. Perteneció a las Juventudes Hitlerianas y participó en la Segunda Guerra Mundial construyendo sistemas de protección antitanque. Muy cerca de esta montaña mágica, en la década de los 30, con el fortalecimiento del nacionalsocialismo, ingresó en el seminario de San Miguel, donde se convirtió en un estudiante aplicado.
Estuvo afiliado a las Juventudes Hitlerianas, algo obligatorio para los seminaristas a partir de 1939, pues estos se consideraban sospechosos de ir en contra del régimen nazi. A los 16 años fue llamado a filas, como otros jóvenes de las Juventudes Hitlerianas. Fue destinado a la protección de la fábrica de BMW en las afueras de Múnich, ciudad que fue bombardeada masivamente. Prestó servicio entre abril de 1943 y septiembre de 1944, en este tiempo asistió al Instituto de Segunda Enseñanza Maximilians-Gymnasium, aunque quería ser sacerdote. Tras la instrucción básica, fue destinado a Austria, concretamente en la protección antitanque. Era un servicio de defensa donde construyó sistemas para cerrar el paso a los tanques de guerra. Ratzinger desertó en los últimos días de la guerra, pero fue hecho prisionero por soldados aliados en 1945. Hasta 1939 ningún seminarista había entrado en las Juventudes Hitlerianas, pero el régimen exigió a partir de marzo la afiliación obligatoria. Hasta octubre, la dirección del seminario se negó, pero luego no pudo impedir el inscribirlos. Así le sucedió también a Josef Ratzinger. A sus 14 años, un testigo relata, según el Frankfurter Allgemeine Zeitung, que los seminaristas eran una provocación para los nazis. Se los consideraba sospechosos de estar en contra del régimen. En un escrito del Ministerio de Educación se lee que la pertenencia obligatoria a las Juventudes Hitlerianas no garantiza que los seminaristas realmente se hayan incorporado a la comunidad nacional socialista de los pueblos. A los 16 años, fue llamado a filas, como tantos jóvenes de las Juventudes Hitlerianas que al final de la guerra fueron militarizados, los llamados Flakhelfer, ayudantes de artillería antiaérea, y fue destinado a la protección de la fábrica de BMW en Traunstein, en las afueras de Múnich. Traunstein, donde estuvo destinado Ratzinger, está a solo 30 kilómetros de la Untersberg, la montaña donde hay un portal dimensional. Después de estar desviando en la fábrica de BMW en Traunstein, en artillería antiaérea, fue destinado sistemas de protección antitanque. Estos sistemas de protección antitanque podrían estar destinados a proteger la montaña, proteger las carreteras más cercanas a la montaña. Por la cercanía podemos pensar que sí que Ratzinger tenía esta misión, pues el destino del Papa era muy cerca a la montaña. La historia de esta montaña, grandes figuras históricas han intentado desentrañar el misterio de Untersberg, desde el emperador Federico Barbarroja Carlomagno, y según la leyenda ambos reposan en el interior de la montaña, durmientes pero listos para ser despertados por aquellos que consigan encontrarlos. El dictador Adolf Hitler, muy amante de lo sobrenatural, mandó construirse una casa en la montaña más cercana a Untersberg, para poder contemplarla sin riesgo de desaparecer él mismo. Incluso recibía en 1992 la visita del Dalai Lama que, tras pasear a solas por las inmediaciones de la montaña, volvió al Tíbet alegando que la montaña era realmente, y estas fueron sus palabras exactas, un dragón durmiente, un lugar muy poderoso en energía. Pero claro, la ciencia debe imponerse a la superstición, y para acabar con su leyenda negra se organizó en 2008 una gran expedición a sus cavernas que pretendía zanjar el tema de que algo extraño sucedía en esa montaña. Tras un descenso de más de 1 kilómetro, la expedición tuvo que darse la vuelta. ¿El motivo? Una vez llegaron al fondo se abrían ante ellos más de 800 nuevos pasadizos. Los exploradores concluyeron que harían falta décadas para empezar a mapear el interior de la montaña, y ellos no estaban preparados para perderse ahí dentro. ¿Hay algo o alguien en el interior de Untersberg? ¿Llevan sus pasadizos a lugares que no hemos visto o se trata de una red de túneles subterránea que alcanza los miles de kilómetros? ¿Es real el testimonio de los 3 amigos desaparecidos durante 3 meses? Untersberg seguirá siendo un misterio, una de esos que nos aterra a la vez que llama a nuestra curiosidad. Extrañas desapariciones, increíbles apariciones, y la obsesión del líder nazi que construyó su casa frente a la montaña para observar lo que allí sucedía. ¿Cómo no pensar que el dictador no protegería esta montaña de los rusos? Por lo que la teoría de que el Papa Ratzinger la protegió en su batallón anticarror es más que posible. Dicen que el Triángulo de las Bermudas es un portal a otros mundos, pero en tierra firme hay otro lugar que encierra tantos misterios como el de las Bermudas. Se trata de una montaña y se llama Untersberg. Según los lugareños, ese macizo de 1973 metros de altura, entre Alemania y Austria, permite que los aventureros que ingresan en ella puedan ser transportados a otros lugares y a otras épocas. Las historias sobre esta montaña vienen de tiempos inmemoriales, y el propio Adolf Hitler se obsesionó con ella. La montaña de los misterios.
La montaña de Untersberg es parte del macizo de los Alpes, y se extiende entre Berchtesgaden, Alemania, y Salzburgo, Austria. A simple vista reluce por su belleza y por ser imponente. Y alberga leyendas. Los habitantes del lugar cuentan una historia de generación en generación. El emperador Federico Barbarroja se quedó dormido en ella y en su sueño su barba no dejó de crecer alrededor de la montaña. Su barba ya dio 2 vueltas a la montaña y cuando dé una vuelta más se producirá el fin del mundo. Otras leyendas dicen que es el propio Carlomagno quien se esconde dentro de Untersberg. Son leyendas. Pero atrapan a los hombres impensados. En 1992 el Dalai Lama quiso visitarla. Después de 6 horas paseando por ella, volvió muy conmovido, dijo que esa montaña era un dragón durmiente y que ella es el chakra del corazón. Un lugar lleno de energía y magnetismo. Las desapariciones y lo increíble. Más allá de las leyendas, hay hechos reales y aterradores. La entrada a la Tierra. La entrada a la Tierra. Así la llamó un hombre que estaba obsesionado con ella. Ese hombre era Adolf Hitler y las leyendas de la montaña llegaron a él. Mandó a investigar cada historia. Se interiorizó de cada caso. Supo de las desapariciones y de las personas que luego de años reaparecían con las mismas vestimentas que llevaban al momento de desaparecer. Y envió equipos especiales a recorrer sus cavernas que no se saben hasta dónde llegan debido a la profundidad que tienen. Era tanta su pasión por la montaña que mandó a construir su famosa casa de Berghof en una montaña enfrente de la de Untersberg. Allí pasaba sus vacaciones y era la segunda residencia gubernamental. Hitler empleaba largas horas mirando esa montaña con un telescopio especial que mandó construir, y a sus íntimos les reveló su pensamiento secreto. En el interior de esa montaña hay fuerzas ocultas que podían ayudarle a ganar la guerra. Nunca entró a la montaña, perdió la guerra y la vida. La expedición inconclusa. Pero los misterios sin respuestas no quedaron allí. En 2008 se organizó una expedición para explorar una de sus cavernas. Pero la operación duró solo 3 días. Habían descendido 1056 metros por un pasadizo tan estrecho que solo se podía respirar. Llegaron a un lugar donde se abrían más de 800 pasadizos. Una locura inexplicable. Volvieron a subir rápidamente. Los exploradores contaron que encontraron un lago que después de ser medido con equipos especiales, determinaron que tenía una profundidad de 930 metros. Lo cruzaron con un bote que llevaban y dijeron que todos tuvieron el mismo sentimiento. Ese lugar era inquietante. Sin respuestas. Los pobladores hablan de hombres de pequeña altura que salen de la montaña, de objetos voladores que de Untersberg van al cielo. En el siglo XVIII fue encontrado un antiguo texto alemán Die Untersberger Mandel, habla de la montaña, de habitantes con una enorme cabeza, ojos finos y piel gris. De un grupo de leñadores que 300 años atrás salieron de viaje a Salzburgo de madrugada y vieron a unas 400 personas pequeñas todas vestidas de la misma manera, que entraban corriendo a la montaña por una grieta. El texto también menciona túneles que comienzan desde una montaña cerca de un lago llamado Königssee, el lago de los reyes, hasta una iglesia allí dentro. Y que en 1529 un tal Lazarus Aigner subió a la montaña con el alcalde y el sacerdote de la parroquia de un pueblo cercano. Debajo de la montaña encontraron una pequeña capilla construida con rocas que contenía inscripciones en plata que no pudieron descifrar. En ese lago arriba en la montaña hay una zona cerrada por un glaciar que nunca se descongela. Lo descubrí con el Google Earth. Es como una entrada cerrada por este bloque de hielo, oculta a los ojos. Allí se esconde una entrada secreta a otro mundo. Ella sigue allí. Imponente y en silencio. Es Untersberg, la montaña más misteriosa del mundo. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.